APAC trabaja para fortalecer la identidad cultural, facilitar el reconocimiento de la diversidad, contribuir al desarrollo social, cultural y económico de los pueblos y nacionalidades. El 16 de noviembre es el aniversario de APAC, la Asociación de Productores Audiovisuales Quichuas, que cumple 13 años desde que fue constituida legalmente. Por eso haremos un programa especial aquí en La Tulpa, donde ustedes podrán conocer la historia de APAC, el trabajo que realizan sus integrantes y una sorpresa especial que hemos preparado para todos ustedes. Esto es La Tulpa en su aniversario número 13 de la Asociación de Productores Audiovisuales Quichuas. Bienvenidas y bienvenidos. Segmento entrevistaremos a los miembros fundadores de la Asociación de Productores Audiovisuales Quichuas para que nos cuenten la historia de la asociación. Está con nosotros Samia Maldonado, Narciso Conejo y César Traves. Bienvenida Samia y bienvenidos compañeros. Gracias. Bien, nosotros quisiéramos que le cuenten al público que nos está viendo, que son unos fieles seguidores de APAC, porque APAC se ha ganado precisamente el respeto de las audiencias. Y pues bueno, para empezar esta primera plática bastante amena que vamos a tener, quisiéramos que nos cuenten cómo comenzaron. Bueno, gracias. El César no se anima a contar. Bueno, me toca empezar a mí. Quiero darles las gracias a todos ustedes que van a estar acompañándonos en esta transmisión y que se interesan por conocer cómo nació, cómo surgió, quiénes participaron, qué logros hemos alcanzado, en qué proyectos andamos de aquí al futuro. Ustedes que quieren conocer sobre esta historia. Entonces va dedicado para todos ustedes. Esperemos que no sean relatos demasiado largos, historias muy largas, porque son 16 años, ¿no? Y ha pasado muchísimas cosas. Hay mucho que contar. Hay mucho que contar. Entonces, déjennos sus preguntas, que nos va a gustar mucho responder cualquier curiosidad. Bueno, la Asociación de Productores Audiovisuales Quichuas se forma, de hecho, en el 2006, Cristina. Empezamos en octubre del 2006 con un programa de televisión que se llama y que existe todavía, se llama Bajo un Mismo Sol. Este fue un proyecto, nuestro primer proyecto comunicacional. Nosotros lo que queríamos era que el pueblo quichua otavalo, específicamente porque nosotros somos otavalos, queríamos autorrepresentarnos, queríamos tener una voz propia para mostrar imágenes positivas, rompiendo estereotipos negativos sobre lo que se representa ser indígena, ¿no? Y empezamos solamente aquí en Otavalo, cuatro personas, 2 chicos, 2 chicas. Estuvimos juntos alrededor de unos 6 meses más o menos, luego nos separamos, pero continuamos 2. 2 de ellos somos Toki Maldonado y yo, y muy poquito tiempo después se juntó César Traves, que está acá acompañándonos. Él fue nuestro primer presentador, nuestro segundo presentador en el programa Bajo un Mismo Sol, y los 3 estuvimos luchando, produciendo el programa, y ellos van a contar sus experiencias. Más o menos como un año y medio después de que César llegó a Bajo un Mismo Sol, a APAC, también se nos juntó, vino a hacer minga el compañero Narciso Conejo. Así que los 4 somos de los más antiguitos en APAC. Y en el 2019
ya finalmente nos decidimos a formalizar la organización, nos decidimos a obtener la personería jurídica de la Asociación de Productores Audiovisuales Quichuas, en donde ya se juntaron, invitamos a más personas. No todos somos comunicadores, no todos somos Año ha logrado alcanzar. alcanzar. Algunos son comunicadores, otros aprendimos a hacer comunicación y producción audiovisual en el camino, aprendimos haciendo, practicando. Era un equipo multidisciplinario. Narciso tenía estudios de antropología, yo estaba estudiando psicología clínica. Había Gina Maldonado, que era la investigadora y también periodista, ¿no? Toa Maldonado, que es socióloga, estaba estudiando sociología en ese tiempo. Estoy viendo unas bonitas imágenes estas son del 2007 más o menos, ¿no? César, ¿quieres seguir contando la historia? Porque de aquí, desde el 2007 más o menos, ya César estaba completamente encantado, ¿no es cierto?, con la idea de producir un programa de televisión, y él pues puso todo su empeño, así que le doy la palabra. Bien, claro que sí. Bueno, en este momento estamos pues viendo algunas imágenes de sus inicios, ¿no, César? Entonces, cuéntenos cuál fue esa motivación personal para integrar APAC. Bueno, bienvenidos amigos todos que nos acompañan. Pues antes de ingresar a APAC, yo recuerdo que hacía así grabaciones, ¿no?, para eventos sociales. Entonces así grababa, ¿no?, y así tomaba fotos. Y ahí es cuando conocí a Toki, y así es como me integro al equipo, ¿no? Entonces así comenzando, pues nos presentamos entre todos, y carambas, me presenta buenas ideas, un buen camino, un buen proyecto. Entonces así comenzamos. Y habíamos estado ya pues con esas ideas de hacer televisión, ¿no? También habíamos comenzado con una idea de hacer un programa de televisión musical, ¿no? Presentando a los autores también, ¿no?, los autores musicales, y así empezamos a hacer de todo, ¿no? Empezamos a hacer guiones, o sea, hemos aprendido de todo. Como bien decía mi compañera, o sea, no todos somos productores, no todos somos comunicadores, ¿no?, pero hemos aprendido aquí haciendo, ¿no?, practicando. Y tenemos buenas anécdotas de aquellos momentos de inicios. Ahorita estoy viendo imágenes con nuestra compañera Paola también, que era nuestra Paola Ruiz, sí. Ahí está Samia haciendo como de maquillaje también. Y nuestro compañero Juan Carlos también, ¿verdad? Juan Carlos Granda, ¿no? Juan Carlos de aquí Granda. De Otavalo, que él también es un comunicador. Sí, también estuvo apoyándonos a nosotros. Y la verdad es que no era tan fácil, ¿no?, en los inicios. Comenzamos con cámaras pequeñitas, pues, ¿no? Ahora tenemos otro tipo de cámaras, ¿no?, más avanzadas, ¿no? Pero a los inicios eran las cámaras Handycam, que les llaman, ¿no? Con esas comenzamos, y así en la edición, pues carambas, hacíamos formas para hacer llegar pues en la flash memory, ¿no? Y con el correteo, con el tiempo, hasta el canal. Discos. Con los discos también, ¿verdad? ¿No? Con los DVD. Sí, y así, ¿no? Entonces íbamos madurando la idea, íbamos fortaleciéndonos nosotros también conocimiento, y cuando bueno, a mí me presentan, ¿no? Yo estaba aquí de fotógrafo, ¿no? De fotógrafo, luego de camarógrafo. Después es que Samia pues me dice que pues sería bueno que yo haga la presentación. La verdad no estuve interesado en hacer la presentación, pero sí que Samia insistió, dijo que no, hay algo ahí, César, hagámosle, hay algo, tiene algo ahí. Entonces, y así comencé, me dijo, nuestro programa una vez nomás. Después una más. Por ahí, César,
Por ahí están las cámaras, ¿no? Están todavía las reliquias, las cámaras con las que hacíamos los primeros capítulos de Bajo un mismo sol. Ya. Miren, Entonces, miren ahí. Samia, Estas eran. Ya, lo que primero decidieron hacer al juntarse como asociación de productores audiovisuales fue producir un programa con enfoque intercultural. Esa fue la idea. Bueno, alituta tukuya rikukuna kay llaqtapi, Caro llaqtapi kaspapas, ñukanchikwan pakta kashkamanta yupaychapani. Bueno, nosotros pues desde inicios el objetivo ha sido eso, ¿no? O sea, trabajar en el fortalecimiento de la identidad cultural, la parte lingüística, y yo creo que por ahí hemos empezado y seguimos. Claro que desde lo local ya hemos ampliado a toda la zona 1, ojalá que algún rato estemos también pudiendo compartir desde sus propias voces también, pero desde nuestro espacio la diversidad cultural del país, ¿no? Entonces yo creo que ese objetivo simplemente lo hemos ampliado, no desde nosotros, sino desde ellos mismos, ¿no? Entonces, siempre la intención ha sido trabajar por fortalecer. Algún rato con Samia decíamos, hemos creado unos monstruos, la gente está tan orgullosa. Por ejemplo, con el documental Mindalay, mucha gente, por no decir todos, empezaron ya a identificarse, ¿no? Como Mindalays, porque quién no está fuera del país o quién nos ha ido. Entonces yo creo que ese ha sido un aporte que se ha venido haciendo desde sus inicios y lo seguimos haciendo, ¿no? Bien, otra inquietud que nos surge también es cómo ustedes lograron la personería jurídica y cuándo dijeron es el momento de constituirnos legalmente. Bueno, como todo trabajo, como todo proyecto se necesita de ayuda, de apoyos, no solamente de cooperación a nivel de personas, ¿no? A nivel de personal, sino también necesitamos recursos para poder seguir trabajando. Entonces, en ese sentido, para poder tocar puertas, sea aquí en el mismo país o afuera, siempre necesitaba un documento, ¿no? Que tengamos una personería jurídica, que seamos una institución legal. Entonces por ahí también fuimos un poco ya viendo esa necesidad también, pero también ir aclarando ideas, ¿no? De ver nuestro horizonte, hacia dónde queremos caminar, qué nomás queremos hacer. Entonces bajo esa paraguas se está trabajando hasta ahora, y claro, hay muchos brazos, se podría decir, que todavía están, ni siquiera hemos empezado, pero desde la parte audiovisual estamos trabajando ahí, y esa ha sido un poco lo que nos ha empujado para poder ya buscar una personería jurídica. Bien, en este momento vamos a pasar a ver unos videos de algunos de los miembros de APAC que pues estaban desde los inicios aquí en esta asociación. Vamos a ver. Tukuya riku mashikunaman suman napaita kachapani, shunguan uyapani gulpita, kay ashtawangarin kay Asociación de Productores Audiovisuales Quichua APAC mashikunaman, kay chunga kimsa watata paktachinahupi. Envío un fraterno y caluroso saludo a todos los compañeros, compañeras, amigas, amigos de la Asociación de Productores Audiovisuales Quichua APAC en este 13º aniversario. Contenta de que todos los procesos de comunicación se sigan fortaleciendo en la zona norte del país. Kushihuni shungumanda ashtawangarin kikinunapa muskuikuna ashtawan mirarishpa sisarishpa mialikapan yupaychani picha watata ñuqata kimichishkamanda shinallata gulpi makipurarishpa llankashpa katinahushkamandapash yupaychani kayakaman tuparipashunchik. Hola amigos y amigas de APAC. Un cordial saludo para APAC Producciones en su 13º aniversario. La información desde la comunidad y la difusión de los hechos informativos, culturales y educativos
con las voces de las nacionalidades y pueblos ha sido la carta de presentación de APAC ante la sociedad. Continúen ese caminar difundiendo nuestras prácticas, saberes, sentires y conocimientos desde el sentir de nuestras nacionalidades y pueblos indígenas, afroecuatorianos, montubios y mestizos. Saludos APAC, que mantengan ese buen caminar junto a los protagonistas de la historia social. Felicidades. Bien, esos han sido pues los saludos de algunos miembros de APAC, ¿verdad? Y bueno, en estos momentos vamos a pasar a leer unos mensajes de nuestra audiencia. Vamos a solicitarle a producción, que está pues ahorita a full, ¿no? Y que vamos a intercalar aquí roles, van a ser por primera vez ellos los entrevistados, siempre han estado detrás de cámara y ahora los van a conocer a todos. Tapullo Quiñones Luis nos dice, APAC es una de la mejor productora de televisión online. Gracias a ellos hemos formado Proconec, productores y comunicadores de las nacionalidades de Esmeraldas y Carchi. Vamos a hablar también sobre estos proyectos más adelante. Nos dice saludos, un abrazo fuerte a todos los que forman parte de la asociación APAC TV. Muchos saludos, muchos saludos. Gracias por vernos. Amancay de la CQ nos dice Guanaikap, si me ayudas, Samia, Naikapay, ajá, ustedes que dominan el quichua. Naikapay, Capipaycan, Pactay. ¿Y en español? Dice que sigan, que continúen como estamos. Adelante. Y que tengamos un buen año, un buen aniversario. Bien, gracias por esos augurios. Flow Diego Salazar nos dice, saludos don César. Ahí están pues los seguidores de cada uno de nuestros miembros. También. Saludos igual a todos los que nos están. Yane Aguirre dice, muchas felicidades a la Asociación de Productores Audiovisuales Quichuas APAC. Un agradecimiento especial por el apoyo incondicional brindado al trabajo que viene realizando la Fundación Cachipugro Danzas en beneficio del rescate, valoración y difusión cultural. Que sigan adelante cosechando éxitos y auguramos muchos años más al servicio del pueblo y la cultura. Abrazos desde Cotacachi para la licenciada Samia Maldonado y todos quienes forman parte de esta asociación. Abrazos para usted, doña Yani. Así es. A todo Cachipugro, a la Fundación Cachipugro Danzas. Ajá. Oscar Santillán dice, mis más profundos augurios en este su aniversario. Una labor impresionante con la temática de revitalización cultural. Felicidades a todos. Muchas gracias. Oscar. Gabriela de la Cruz dice, felicidades, continúen así siempre. Bendiciones y feliz aniversario. Bien. Katia Buitrón dice, un abrazo inmenso, APAC, felicitaciones. Bien, y bueno, pues ustedes han podido calar precisamente en la sociedad, han podido calar y cumplir con ese objetivo que se plantearon de revitalizar, de recuperar, ¿no es cierto?, la memoria, las expresiones culturales de cada uno de los pueblos, el idioma que también es fundamental que lo conozcamos, que lo dominemos. Cuéntenos alguna anécdota que hayan tenido ustedes al inicio, que recuerden que les marcó en este proceso. Bueno, yo voy a contar una que fue así como un reto, que personalmente dije, me están cuestionando y vamos a demostrar que sí se puede. A ver, recuerdo que Televisión Universitaria, Canal 24 aquí en Imbabura, nos dio la oportunidad de presentar una propuesta, ¿no es cierto? Sí. Una propuesta del programa de televisión
para publicarlo en este medio de comunicación. Entonces nosotros llegamos con un piloto, me acuerdo. En ese tiempo estábamos al frente Carlos Gianberla y yo. Nos presentamos con don, ayúdenme, José Revelo, el director del canal en ese tiempo. Y entonces nos dijeron, y bueno, ¿cuánto tiempo quieren estar al aire? Y le dijimos, 1 año. Y se quedaron, 1 año. Sí, don José me está viendo. Me acuerdo claramente cuando a usted le sorprendió y a don Whitman Martínez dijeron 1 año. O sea, era demasiado tiempo. Yo sé ahora, tengo conciencia de que es mucho tiempo y que es mucho trabajo, es mucho esfuerzo. Y ellos sabían porque tienen mucha experiencia, pero nosotros no. Solo teníamos el sueño de poder hacer televisión. Y dijimos, sí, 1 año. Y ellos dijeron, muy respetuosamente recuerdo, dijeron, hagámosle un convenio por 6 meses. Y yo dije, pero podemos 1 año. Y bueno, sí pudimos, ¿no? Llevamos 16 años, pero en ese momento era así, una cosa que nos pasó. César tiene muchas anécdotas. Y también una interesante que nos gustaría que nos cuente César o Narciso, cualquiera de los dos, que haya entregado pues el material, ¿no? Ustedes solían entregarlo, el material, no como ahora se lo hace, que lo podemos enviar vía correo electrónico de forma digital, sino que se iban personalmente a dejar el material, cualquiera de los dos. Pues, sí era un ajetreo más que todo. Cuando llegábamos atrasados y no nos abrían la puerta. Sí, sí, es que con tanto trabajo que tenía nuestro compañero Toki, él era el que se hacía de todo, ¿no? Y siempre había veces que se atrasaba, ¿no? Entonces, porque él hacía de técnico, él hacía de camarógrafo, en fin, o sea, entonces cuando se atrasaba, pues ni modo, teníamos que irnos así, de aquí hasta en taxi, ¿no? Uh-huh. Y habían veces que me quedaba afuera, pues en la universidad, esperando a que alguien me abra la puerta porque el estudio era en el último piso, entonces el timbre no funcionaba igual tampoco. Y no había celular. Claro, pues sí, ¿verdad? No había celular. Y si se cruzaba los cercos, las paredes. Pero bueno, en fin, ya el guardia ya empezó a conocerme, entonces él siempre me ayudaba. Se le ganó al guardia. Sí, y entregábamos en CD, ¿no? En CD, ahora pues... Los programas. Sí, los programas entregábamos en CD, uh-huh. No es como ahora, ¿no? O sea, todo es digital y ya está, ¿no? Uh-huh. Pero, y también en la flash memory, y a veces era muy pesado también, ¿no? Los programas que Toki ya editando. Y por la calidad también del video. La calidad del video, sí. Y entonces sí era un poquito complicado, ¿no? Pero a la vez también así, con esos ajetreos, cumplíamos con el deber de entregar el programa para que se transmita, ¿no? en cada fin de semana que teníamos la programación. Bien, interesante. Estos han sido los inicios de APAC. A ustedes les pedimos que se queden con nosotros. Vamos a contarles vida, pasión y muerte de APAC. Así que quédense con nosotros. Vamos a una pausa comercial.
Yo me llamo Mayra Montaño. Soy de la comunidad de Zapallo Grande, de la provincia de Esmeraldas. Yo me autoidentifico como chachi. En el censo del 2022 yo me identificaré como chachi. Bueno, en este segundo bloque de contarles sobre la experiencia de APAC, vamos a conversar con Samia, con Nelly y con Mario Conejo Cotacachi. Y pues quisiéramos que nos cuenten ustedes, compañeros, en qué nomás han trabajado aquí dentro de APAC, en qué proyectos han trabajado. A ver, primero los damas. A ver, empiezo. Yo trabajaba, primeramente estuve en un inicio haciendo entrevistas a varias personas que eran interesantes, que tenían, digamos, trabajos, que tenían sabiduría. Así me acuerdo de lo que hicimos acerca del significado de los sueños, acerca del significado de las joyas que son de nosotros también, acerca de los trabajos diferentes que tenían, o sea, la artesanía que se iba haciendo en nuestra ciudad. Eso, y después fui pasando a lo que son las comidas tradicionales, y entre ellos los recibí mucha ayuda de mi familia, que es mi hermana y mi mamá. Con ellas pudimos preparar diferentes tipos de alimentos que nos ayudó. A la gente les gustaba y nos pedían más. Bien. Sí, ahí vemos, ¿no?, algunas imágenes de esas delicias que preparaban. Unos platillos que nos puedan nombrar. Era uno de los cachos, me acuerdo del berro también, que hicimos como como hamburguesita también de berro con carne molida. Habíamos hecho los zambos asados, hasta comidas que ni siquiera yo conocía porque mi mamá me fue contando tanto de eso y hasta a nosotros nos gustó. Bien. ¿Alguna cosa más? Bueno, y fue interesante conocernos sobre la comida y valorar también. Sí recuerdo que yo miraba desde la casa los programas, el maíz, las combinaciones con el maíz, ¿no es cierto? Sí, interesante también. Sí, en los proyectos en los que se ha trabajado aquí en APAC. Bueno, primero agradecer por la invitación y saludar a todos los que nos siguen por APAC TV. Bueno, mi participación acá en APAC TV fue justamente para un poco hablar sobre la interculturalidad, sobre los saberes ancestrales y la recuperación de saberes ancestrales sobre todo. Entonces, eso fue el espacio donde me brindaron aquí en APAC TV, y por lo cual teníamos invitados muy especiales con quienes fuimos aprendiendo y fortaleciendo lo que son nuestros saberes. Eso para mí fue interesante, ser parte de APAC también. Entonces, como decía también aquí nuestros amigos, no somos periodistas, no somos presentadores, pero sí vamos aprendiendo en el camino, vamos haciendo, o sea, justamente en el programa La Tulpa, conociendo más sobre lo que son nuestros saberes. Aprendiendo sobre esto de nuestros taitas, de nuestras mamas, de cómo tenían estas costumbres, las prácticas que ellos hacían. Y eso lo hacíamos conocer en este segmento La Tulpa para nuestros jóvenes que seguían en ese entonces. Bien, ¿desde cuándo hicieron La Tulpa? Bueno, yo participé creo en el 2018, si mal no recuerdo, en el 2018 estuvimos siendo parte de La Tulpa. Bien, interesante. Bueno, pues en este segmento vamos a contarles sobre los diferentes proyectos, los productos que realiza APAC TV como APAC, ¿no? Y entre ellos, Bajo un mismo sol, queremos que nos cuenten cómo le dieron el nombre, ¿no?, a este primer fruto de APAC, que fue Bajo un mismo sol. Más de
tenemos ahí unas pequeñas fallas técnicas porque estamos con técnicos nuevos, ya que los técnicos estamos acá. Entonces estamos con ayuda de afuera y sabrán disculpar que en momentos un poco falla. La pregunta era que, ¿por qué le pusimos Bajo un mismo sol? Sí, ¿cómo le bautizaron a este primer fruto de APAC? Debo decir que el nombre lo pensamos bastante, las personas que éramos miembros al inicio, ¿no? Para arrancar, para estrenar el programa en el 2006, pues tenía que tener un nombre. Y propusimos varios. No me acuerdo cuáles nomás eran, pero recuerdo que hicimos una votación, o creo que fue con papelitos de todas las propuestas que hicimos. Sacar un papelito, pues, y ahí estaba Bajo un mismo sol. Y por supuesto es muy, muy simbólico, ¿no? Porque estamos queriendo hablar, o más bien en este programa estamos resaltando las diferencias culturales, porque somos diferentes, somos distintos. Aquí en el Ecuador convivimos varios pueblos y nacionalidades, además de mestizos y afros, ¿no es cierto? Sin embargo, no nos conocemos muy bien, o casi no nos conocemos, mejor dicho, y por lo tanto el programa de televisión pretendía ser una ventana a través de la cual nos pudiéramos conocer, reconocer y valorarnos mutuamente, con la intención de que podamos convivir pacíficamente, armónicamente, respetándonos los unos a los otros, ¿no es cierto? Una convivencia intercultural es lo que estábamos queriendo lograr con Bajo un mismo sol. Y como toda esta diferencia de culturas, de individualidades también, estamos todos cobijados por un solo sol, ¿no es cierto? Entonces dijimos, sí, está muy bien, nos queda. Hubo un momento en que quisimos traducir al quichua para ponerle el nombre en quichua, pero no. Es que no pudimos hacer la traducción. Si alguien, un experto que nos esté oyendo, puede hacer la traducción, entonces vamos a saber, pero era súper difícil posicionar el nombre Bajo un mismo sol, porque ya de por sí es un poco largo. En quichua sería mucho más, no lo podrían, la mayoría de gente no lo podría recordar y pronunciar. Entonces nos quedamos así con Bajo un mismo sol en español. Bien. Sania, cuéntanos también brevemente para la audiencia que nos ve y que quizás se confunde, ¿no?, entre APAC y Bajo un mismo sol, ¿cuál es esta diferencia y también cuáles son los otros servicios que presta APAC? Los otros servicios. O productos también que tenemos. O proyectos en los que se ha venido trabajando como Asociación de Productores Audiovisuales Quichuas. Bueno, son muchísimos los proyectos grandes, medianos y pequeñitos en los que hemos estado trabajando en equipo, ¿no? Siempre este trabajo ha sido en equipo. Los compañeros que vamos ahí, que estamos aquí sentados, nos vamos a ir presentando de a poco. Hemos participado de una u otra forma en todos los proyectos que a continuación les voy a contar rápidamente, porque no hay mucho tiempo, no voy a poder decir en detalle. Pero, por ejemplo, Nelly ha sido locutora, ha sido guionista, ha sido productora de campo. Don Mario igual ha sido presentador, no solamente en La Tulpa, sino en varios en cápsulas educativas de muchos temas. Y bueno, Bajo un mismo sol es el programa de televisión, el proyecto principal y el más antiguo, que nació en el 2006, el programa de televisión, ¿no?, que está especializado en las culturas del norte del Ecuador. Actualmente estamos hablando de 14 pueblos y nacionalidades de la zona 1 del Ecuador. Ese es el proyecto Bajo un mismo sol. Luego hemos producido varios documentales. Uno de esos, el que yo creo que ha repercutido más en cuanto a fortalecer la identidad cultural, es el Mindalae, que fue un proyecto.
la idea original fue de Gina Maldonado. Ella era nuestra investigadora. Ella mentalizó ese proyecto, lo escribió el proyecto y con APAC nos aliamos para ella hacer la investigación y el documento escrito, ¿no? Y nosotros como APAC produjimos el documental, este largometraje que ha estado en festivales dentro y fuera del país, en universidades. Sabemos que lo utilizan como material didáctico. Es un material etnográfico, histórico sobre el proceso migratorio de los quichuas otavalos migrantes en todo el mundo. Samia, y marcó un hito. Mindalaes, considero que pues se puede contar un antes y un después de APAC a partir de haberle mostrado al mundo el tema de los Mindalaes como una investigación, como un proyecto bastante importante para la cultura de Otavalo, de Ecuador y del mundo. Yo creo que con relación específicamente a los quichuas otavalos y a su identidad cultural, creo que sí podemos decir que para mucha gente, a partir de la socialización, digamos, a través del documental, del valor que tiene este movimiento migratorio internacional, universal, que han tenido los quichuas otavalos y que ha repercutido en la cultura de los sitios a donde llegan los quichuas otavalos, porque los otavaleños van migran cargando los valores de su cultura, y cuando interrelacionan en los diferentes países, pues se produce un intercambio cultural, digamos. De esa manera hemos dicho que los quichuas otavalos, los Mindalaes, son embajadores culturales en los países donde están. Ahora, acá adentro podemos decir que, bueno, les voy a contar como anécdota, cuando hicimos el estreno del documental acá en Otavalo, las impresiones que vimos en la gente que salía de mirar la película, la gente estaba contenta, estaba orgullosa, vimos gente llorando, gente riendo, y los comentarios eran, no sabíamos que lo que hemos hecho era importante. Bien. Y entonces, en esa medida yo creo que hubo un impacto, y un impacto positivo. Quisiéramos también que Nelly, usted como parte de APAC y también como parte de la cultura quichua, nos cuente cuál fue su impresión sobre pues este trabajo investigativo de los Mindalaes. Bueno, sí, a mí me impresionó, o sea, saber todo eso de ese, ¿cómo es? Bagaje cultural. De ese trabajo cultural, de todo eso. Tengo familiares también que se han ido al extranjero y yo no sabía nada de cómo era de viajar y de conocer todo eso. O sea, para mí crecí en otro mundo, entonces con esto ya pude yo también entender cuál era el trabajo y cómo se sentía la gente que viajaba y cómo es que ellos se esforzaban y vivían allá en el extranjero. Ajá, y bueno, también pues se los consideraba a los quichuas como eso, ¿no? Como simples comerciantes, ¿no? Pero pues a partir de Mindalaes se puede mirar que, como dijo Samia, eran los embajadores de la cultura del Ecuador. Sí, para nosotros los quichuas otavalos y para todos, o sea, quienes salen de un país a otro, creo que esto es un trabajo muy interesante en donde se recoge toda esa expectativa, esa experiencia y ese proceso de ir abriendo el mundo. O sea, yo soy de la comunidad de Peguche y casi la mayoría también son Mindalaes. Entonces, ahora lo utiliza mucha gente, este término de Mindalaes, a todos los que salen, pero los verdaderos Mindalaes son los que salen justamente a hacer esto, justamente a hacer conocer su trabajo y también ir a hacer conocer su práctica cultural, ¿no? Entonces, para mí es importantísimo ese trabajo que se realizó acá en APAC TV, y felicitarles a quienes estaban trabajando en ese proceso, ¿no? Bien, bueno, en este momento nos vamos a mirar dos saludos también de los miembros, de las personas que han compartido y que han estado aquí en APAC. Vamos a ver. Soy Katia Huitrón.
miembro de APAC desde el 2020. Envío mis felicitaciones y éxitos por su aniversario de 13 años a la Asociación de Productores Audiovisuales Quichuas. Envío a todos mis compañeros y compañeras un abrazo. Hola, un saludo cordial desde la provincia de Sucumbíos, desde la Amazonía norte del Ecuador. Soy Wilmer Lucitante, soy de Apanapse, soy COFAN y quiero felicitar a APAC por su 13º aniversario de la vida jurídica y felicitarle por toda esa trayectoria, por todo ese camino que ha enmarcado en este tema de producción audiovisual comunitaria. Y animarle que siga con ese mismo entusiasmo, que siga trabajando para las culturas indígenas, para fortalecer nuestra identidad cultural. Y asimismo quiero también animar a la audiencia que sigan viendo los reportajes que realizamos desde nuestras comunidades. Muchas gracias. Nuestros miembros también de APAC, que pues están un poquito lejos y que pues nos han extendido sus saludos de felicitación para nosotros. Y pues eso también ha sido lo fundamental, el paso que también dieron ustedes como asociación. No solamente se quedaron en Otavalo, en la provincia de Imbabura, sino que también se extendieron hacia la zona 1 y crearon ustedes las asociaciones Proconec y también Apanapse, ¿sí? Que pues la una es de Sucumbíos y la otra es de Esmeraldas. Cuéntanos, Samia. En el 2013 nosotros logramos mediante autogestión un apoyo importante de la Fundación Tradiciones para el Mañana de Suiza para ampliar nuestro trabajo, puesto que habíamos encontrado que el impacto de nuestro trabajo como productores audiovisuales y con el programa Bajo un Mismo Sol había dado muy buenos resultados. Pues logramos este apoyo y nos extendimos a replicar esta experiencia en la costa norte, en Esmeraldas, ¿no es cierto?, y en la Amazonía, en Sucumbíos. En la primera etapa estuvimos... Gina Maldonado empezó estaba a cargo de las capacitaciones en Lago Agrio. Logramos juntar aproximadamente 30 jóvenes, entre hombres y mujeres de diferentes nacionalidades de la Amazonía. La idea era capacitar en comunicación y en producción audiovisual para conformar un grupo, un colectivo de comunicadores y productores audiovisuales indígenas que pudieran ser voceros de sus propias comunidades, voceros de sus propias organizaciones comunitarias y federaciones que les representan ahí en la Amazonía. Este fue un proceso un poquito largo, ¿no? Hasta que finalmente los compañeros ya tenían algunos bastante experiencia, otros no, otros estaban totalmente nuevos, pero lograron crear sinergia entre ellos, un buen equipo. Finalmente se conformó la Asociación de Productores Audiovisuales de las Nacionalidades y Pueblos de la Amazonía del Ecuador, Apanapse. Actualmente ellos son una organización de hecho y trabajan en las producciones para Bajo un Mismo Sol. Todas las producciones de la Amazonía que ustedes pueden ver en Bajo un Mismo Sol están producidas ya por ellos. Son ya profesionales, hacen productos de muy buena calidad y en diferentes idiomas. Por eso decimos que ahora Bajo un Mismo Sol es un programa multilingüe también. Y Bajo un Mismo Sol. Y Proconec me faltó, perdón. Proconec, vamos a hablar sobre Proconec. Puedo decir que, Proconec quisimos replicar, más bien el proyecto consistía en replicar también la experiencia de Apanapse en la costa, en Esmeraldas. Entonces, en el 2017-2018 estuvimos trabajando en Esmeraldas con las organizaciones de la nacionalidad Chachi, Agua y Yépera para que conformáramos también allá con un grupo de jóvenes, hombres y mujeres en comunicación y producción audiovisual. Actualmente ellos conforman la asociación, se llama
son nuevitos. Comunicadores y productores audiovisuales de Esmeraldas y Carchi, así se llaman. Y el compañero Luis Tapullo, que nos estaba escribiendo por ahí un mensajito, él era el coordinador de este grupo hasta el año pasado. Y bueno, ahora la zona 1 del Ecuador, Carchi, Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos, cuentan con grupos de productores audiovisuales y comunicadores que son APANAPSE, Proconec y APAC. Bien, en este momento vamos a leer unos mensajes y producción me confirma. Nos vamos con mensajes o vamos con un breve corte comercial. Quédese con nosotros, ya regresamos. Tercera parte de nuestra Tulpa, un programa especial por el aniversario número 13 de APAC. Está con nosotros Samia Maldonado nuevamente y también Toki Maldonado, que es pues uno de los fundadores de APAC y también es el jefe técnico. Él es el duro aquí de la producción audiovisual en la parte técnica. Bienvenido, Toki. Buenas noches a todos los que nos ven y bueno, estoy aquí para contarles lo que me voy a preguntar, Cristian. Bien, antes vamos a mirar pues unas preguntas que ustedes nos tienen. Le pedimos a producción que nos proyecte las preguntas. Yamberla Miri dice: un saludo a todos los que conforman la asociación y un saludo especial a mi esposo Mario Conejo Cotacachi. Javier Escobar dice: saludos a todos los que integran y forman parte de APAC TV, especialmente a Samia Maldonado Ruiz. Un fuerte abrazo, éxitos y sigan adelante por ser los pioneros en el trabajo audiovisual en Otavalo. Efraín Huarquilla dice: soy del pueblo Cañar, me gusta sus comparticiones, me gusta sus dice, el compartir de aquí de APAC. Felicidades.
Anca Maldonado dice felicidades APAC. Así es, y bueno, en esta tercera parte vamos con un mensaje más. Yane Aguirre dice muchas felicidades a la Asociación de Productores Audiovisuales Quichuas, APAC, un agradecimiento especial por el apoyo incondicional brindado al trabajo que viene realizando la Fundación Cachipogro Danzas. Así es, muchas felicidades y también muchos saludos a todos quienes conforman Cachipogro Danzas, también a la cabeza el licenciado Ulpiano García. Gracias por siempre estar pues en sinergia con APAC. Bien, y en esta tercera parte nosotros queremos que nos hables, Toki, de cómo fue manejar técnicamente el documental, el largometraje, la investigación Mindalaes, porque había mucho que contar, pero cómo fue que pues ustedes estructuraron la parte técnica para contarle a la gente de la forma más creativa posible lo que significaba ser Mindalaes. Bueno, en ese entonces yo creo que la mayoría no sabía identificarse en lo que era Mindalaes. La idea que nació de Gina Maldonado nos pareció interesante y empezamos a un rodaje justo con Nelson Scatachini. Él fue quien también nos supo cómo aconsejar, hacernos ver cómo deberíamos grabar, dónde deberíamos grabar. Nos hizo un asesoramiento y empezamos. Fue bastante complicado porque fueron como 3 teras de información en ese tiempo que se grababa solamente en Mini TV, y era demasiadas que hacer, era demasiada información y comenzar a organizar estas ideas nos tomó bastante tiempo, ¿no? Junto con Samia y alguien más, nosotros estábamos escucha toda la información y tratábamos de sacar. La primera corte que hicimos del Mindalaes creo que duró casi 2 horas, ¿no? 4. Y así fuimos mejorando y también sacrificando, ¿no?, cierta información de la gente, ¿no? Y escogiendo. Fue duro porque todo es importante. Salgan, ¿no? Todo era importante, pero tocó de a poco sacando a muchos. El video lo grabamos en Mini DV, como te comentaba, porque no había en ese tiempo todavía cámaras HD. Y ha sido muy bueno tener en alta resolución. Lastimosamente no se pudo, pero creo que si hubiésemos grabado en HD no nos hubiese alcanzado ni el presupuesto para un disco, ¿no? Porque era demasiada información. Bien, ¿y cuántas madrugadas? ¿Cómo era el horario de trabajo para producir los Mindalaes? Bueno, en la producción fue bastante larga. Ya no recuerdo en cuántos meses estuvimos. Bien. Pero había muchas veces que estuvimos días sin dormir. Ya. Bueno, yo quisiera comentarles también que pues colaboramos un poquito. Yo tenía pues aproximadamente unos 12 años, 13 años y también pues orgullosamente pude contribuir un poquito nada más en la investigación. Fuimos con Narciso Conejo a las bibliotecas y a las videotecas en Quito a buscar información sobre los Mindalaes, sobre los quichuas viajeros. Con estas palabras claves nosotros pues colocábamos en el internet o en el archivo de cada videoteca o de cada biblioteca y pues obteníamos la fotografía. Sí, fue un trabajo lindo también, fue aprender y conocer, ¿no?, sobre este tema que tampoco lo conocía personalmente, pero que una vez que uno lo conoce pues va enamorándose cada vez, ¿no?, de la cultura que uno tiene, de la que uno también es parte. Bien, nos contabas, Toki, pues esas jornadas, ¿no?, extenuantes de trabajo. Sí, era muy complejo, tanto en el producto audiovisual que queríamos ver, también en el sonido. Creo que fuimos como pioneros en tratar de que haya sonidos ambientes, sonidos de cositas que enriquecían al video, ¿no? Y nos tomó un año de producción. Realmente fue un año bien duro y donde suspendimos realmente, ¿no?, bajo un mismo sol y nos pusimos solamente a hacer el proyecto Mindalaes. Bien, antes de hablar del tema del presupuesto que quisiera que nos comente Samia, algo interesante que me parece que nos puedes compartir, Toki, es precisamente el hecho de darle vida a cada historia que se cuenta, a cada documental, a cada programa de Bajo un mismo sol.
o de los Mindalaes, o del Ayatushui, o de los guardianes de los 9 mundos, con la música, ¿no? Y ustedes han tenido pues esa habilidad, esa magia de seleccionar los mejores sonidos y pues adaptarlos. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace una producción audiovisual con enfoque intercultural? En este sentido, debo hablar primero de que la colaboración tuvimos de Francisco Maldonado, quien fue el creador del soundtrack que tuvimos de la música. Y siempre estuvimos, creo que recién comenzamos a pensar en que deberíamos hacer un video que no tenga ninguna restricción con nadie, ¿no? Porque comenzamos a oír de los derechos de autor, cosas así. Nosotros estamos todavía empezando más o menos. Y decidimos hacer con Francisco el soundtrack. Y escogíamos la música, con Francisco venía, también compartíamos, tenemos fotos, ¿no?, de cómo estábamos hasta con el técnico del sonido, proponiendo qué tipo de música, cómo debe ir el sonido, qué ruido, qué efecto debe estar para que tenga esa armonía. Bien, bueno, ahora hablemos con ustedes dos, con Samia, que nos cuente también sobre los presupuestos, ¿no? Cuán difícil es hacer la televisión o hacer producción audiovisual con enfoque intercultural. Y que haya un rédito, ¿no? Que se pueda vivir de hacer esto. Vamos a hablar de la parte más complicada entonces. Para empezar, lo que hay que hacer es tener una idea original. Crear, tener la habilidad para crear, tener una propuesta innovadora y escribir la propuesta. Hay que presentar una bonita propuesta bien estructurada y empezar a gestionar, buscar las entidades que pueden estar interesadas. Por ejemplo, el caso del Mindalae, íbamos a contar, ¿no es cierto?, la historia de los quichuas otavalos migrantes por el mundo. Entonces, ¿a quién le podía interesar apoyar para contar esto? Cultura, Ministerio de Cultura, en ese tiempo la Secretaría Nacional del Migrante. Nos apoyó, por ejemplo, el IPANC, ¿sí?, el Instituto de Patrimonio Cultural del Convenio Andrés Bello, ¿no es cierto? Estuvo el municipio de Otavalo, obviamente porque es Otavalo y vamos a contar una historia de otavaleños. La UNESCO. Bueno, algunas entidades. Si vamos escuché por ahí cultivos tradicionales en la provincia de Imbabura, si vamos a hablar de cultivos y de semillas, pues entonces vamos a buscar una entidad que le interese, que se cuente, que se investigue sobre eso, ¿no es cierto? En ese caso nosotros tuvimos el apoyo de la Cooperación Técnica Belga, recuerdo. Bueno, son varios los proyectos grandes y chiquitos, y cada vez se necesita escribir la propuesta, poner las ideas sobre papeles y empezar la gestión. Ahí están los cultivos tradicionales. Esto fue un concurso anual que solía la Cooperación Técnica Belga, solía hacer la convocatoria. Nosotros participamos y produjimos seis programas, ¿no?, sobre los cultivos que se están perdiendo, estamos dejando de consumir y dedicándonos a comer comida chatarra, por ejemplo. Sí, ajá. Bueno, los cultivos ancestrales han sido pues parte de unos hitos, ¿no?, como APAC, que ustedes, unos hitos o unos retos audiovisuales que ustedes los han trabajado. Mindalae fue otro. Enlístennos, ¿no? Toki, Samia, cuéntenos cuáles otros trabajos audiovisuales han sido esos hitos importantes para ustedes.
A ver, yo voy a decir unos cuantos que me acuerdo y luego para que Toki diga los que él se acuerda. Creo que el más importante es Bajo un mismo sol, porque es el que nos dio vida, digamos, ¿no? El programa Bajo un mismo sol en el que estamos trabajando desde el 2006 y hasta ahora. Ahorita acabamos de terminar la temporada número 18 de Bajo un mismo sol. Son más de 450 capítulos de Bajo un mismo sol, un aproximado de 1.500 reportajes sobre pueblos y nacionalidades de la zona 1 del Ecuador. Esto para mí es icónico y muy, muy importante. Y el segundo hito es, por supuesto, el Mindalae. Tenemos otro documental que se llama Ayatushuy, que está por estrenar, ¿no? Hay unos temas pendientes, pero es un documental muy bonito que merece ser visto por el público y esperamos que próximamente lo podamos presentar. Es sobre la fiesta del Inti Raymi en La Calera. Bueno, ese es el tráiler, ¿no? Es el tráiler de la película. Otro hito que podemos decir. ¿Te acuerdas, Toki? Bueno, de los que yo recuerdo, ¿no? Para mí todos han sido importantes porque le hemos puesto corazón, alma, tiempo y muchas veces al iniciar a lo menos siempre era colaboración o convenios, ¿no? Yo me acuerdo algo que cuando compramos la cámara profesional, ¿no? Porque teníamos unas cámaras chiquitas con las que iniciamos. Cuando yo vine de la universidad me compré una cámara chiquita y dije, bueno, vamos a hacerlas. Pero cuando compramos una cámara que era una cámara Canon, hicimos con Corsima. No me acuerdo del nombre ahorita, pero para mí fue muy importante porque fue la primera vez que estábamos haciendo algo de actuación con niños y haciendo sobre sus derechos, ¿no? Para mí fue bastante importante. También hemos hecho otros documentales que no están listos para por ejemplo el Ñucanchic. Me pareció que hicimos también mucho tiempo y esfuerzo en ese documental. Lastimosamente hasta ahora no lo hemos podido terminar. También había algo que hicimos de los cultivos en Cayambe, no me acuerdo, hace unos 5 años. El Sawar, también el Sawar. Es un bonito documental que logramos hacer demasiado rápido, diría, en unos 15 días ya teníamos un corte con ayuda de estudiantes que vinieron de Estados Unidos. Sí. Bien. Es importante también mencionar, ustedes hace rato mencionaron de que hay 450 programas, ¿no?, de Bajo un mismo sol. Es decir, hay un archivo, un patrimonio muy valioso, muy importante que pues lo poseen aquí en APAC, lo poseemos, ¿no? Entonces, cuéntanos sobre esto, Toki. ¿Qué se siente pues estar formando parte o elaborando un patrimonio tan rico que no solamente a futuro, sino que desde ya pues servirá para investigaciones, para valorar a las expresiones culturales de los pueblos y nacionalidades? ¿Qué se siente ser parte de este patrimonio, no? Bueno, desde el principio, cuando iniciamos con Bajo un mismo sol, antes de que llegue la asociación, inclusive nosotros ya estábamos trabajando con Bajo un mismo sol. Creo que lo importante era tratar de contar desde nuestro punto de vista, ¿no? Que no nos ven contando. Yo tengo una anécdota, pero creo que bueno, en la universidad yo estuve con una revista que vinieron, me hicieron venir a Cotacachi en el Inti Raymi. Y se suponía que iban a investigar, que iban a contar cómo es, ¿no? Y bueno, me llevaron, como yo tenía muchos conocidos, les invité a ir a Calera, al Topo y a algunos lados y hicieron un reportaje escrito, ¿no? Pero cuando me mandaron el link, era algo feo que habían contado, no era lo que me habían dicho. Entonces a mí por lo menos me motivó eso bastante en que debía contar desde nuestro punto de vista. Yo también tenía un poco de pérdida de identidad y entonces me sirvió también como para reforzar, ¿no? Y al tener nuestro archivo, yo siento que primero hemos podido ayudar a muchos de los jóvenes a identificarse como quichuas, a que tengan el orgullo de decir somos quichuas.
Y el tener todo este catálogo, yo siento que nos va a servir para nuestros hijos, para nuestros nietos, a que también puedan investigar, ¿no?, a través de nuestros archivos, y que está abierto para cuando la gente quiera venir, como una biblioteca, ¿no? Bien, como lo están ustedes preparando así como un proyecto de una biblioteca quizá. Bueno, no, hemos pensado en hacerlo, ¿no? Tenemos muchos archivos, creo que estamos ahorita alrededor de como de 30 discos duros, ¿no? Teníamos también alrededor de 300 Blu-rays de 50 gigas, entonces un montón de información. Tratamos de ver en un futuro que sí es posible hacer esto, ¿no? Toki, tú te preparaste académicamente como productor audiovisual, eres comunicador social, cuéntanos. Yo estaba estudiando, al principio era ingeniería en sistemas, ¿no? Luego me gustó algo de producción y por ahí ¿sí? Fui, ¿no? Ya, cuéntanos. Bueno, yo al gustarme esto, yo traté de buscar la información, de ver cómo puedo dedicarme a esto porque me llamaba la atención. Y en Quito tuve bastantes amistades, me acuerdo de Juan José Castro, ojalá nos esté viendo, saludos. Él fue quien me motivó a hacer esto, ¿no? Y me llevó a unos cursos, luego en Ursa también. Y a través de eso yo, o sea, 100% dije, voy a hacer esto. Vamos a dedicarnos a la producción audiovisual. Sí, claro que sí. Yo puedo contar una anécdota sobre el Toki. Bueno, Toki y yo somos hermanos, ¿no? Alguna vez, como no siempre nos ven juntos cuando estamos trabajando, alguien me dijo, su esposo, no es mi esposo, es mi hermano. Entonces, claro, y como soy mayor que él y le conozco desde chiquito, sé que o sea, el Toki es súper talentoso, es alguien con un cerebro muy técnico, muy matemático. Recuerdo que cuando era niño le compraban juguetes y su distracción no era jugar con el juguete, por ejemplo el carrito haciéndole andar, sino desbaratándole, desarmándole. Le compraban carritos de control remoto y empezaba desarmando el control remoto. Entonces yo pienso que en su mente de niño estaba comprendiendo ese mundo ahí adentro, ¿no? Y eso le ha servido muchísimo en este momento, aunque en ese tiempo le hablaban y le castigaban porque el juguete que le daban destruía, pero en este momento él comprende súper bien cómo funcionan las máquinas, cómo funciona la tecnología, y es el brazo derecho. O sea, sin el Toki, los proyectos de APAC no tendrían la calidad que tienen. Nosotros los demás ponemos las ideas, construimos con la gente las historias que hay que contar. Cada uno tiene su talento, ¿no? Pero el Toki en la parte tecnológica es de las de aquí, de APAC. Bien, bueno, pues creo que se han complementado como familia, como hermanos, Toki en la parte técnica y Samia pues también en esa minuciosidad, en ser detallistas, ¿no? En detenerse en los detalles y hacer de la producción audiovisual un trabajo lindo, un trabajo apasionado. Felicidades por eso. Queremos pues en estos momentos mirar otro video de los miembros de APAC y darles las gracias a ustedes por habernos compartido a todos nosotros sus experiencias. Quiero enviar un saludo muy afectuoso a APAC, felicitarle por su cumpleaños, por su aniversario, y desde Apanapse en Sucumbíos queremos agradecerles por el camino que estamos recorriendo juntos. ¡Felicidades! Buenos días, soy Juan Apolo, soy parte de la Asociación de Productores Audiovisuales de las Nacionalidades y Pueblos de la provincia de Sucumbíos, Apanapse, y en este día tan importante quiero enviar un saludo muy cordial a quienes conforman la Asociación de Productores Audiovisuales Quichuas de Otavalo, APAC, a todo su equipo, sobre todo por ese gran trabajo que realizan respecto a la revalorización de las prácticas culturales ancestrales de los pueblos originarios. Es digno de felicitar y desearles que sigan cumpliendo muchos años más como organización, tanto a ustedes como a la audiencia de APAC TV.
Bien. Bueno, muchas gracias a quienes nos han enviado estos saluditos y están siempre pues pendientes, pese a que no estén aquí de forma física, su corazón sabemos que también está aquí con nosotros en APAC. Y en esta parte de la entrevista vamos a hablarles sobre la productora de APAC, ¿no? APAC como productora. Cuéntenos en qué momento ustedes dijeron pues ya tenemos los equipos necesarios y también el talento, ¿no? Tanto humano como profesional, para crear una productora. Bienvenida, Anita, también a esta entrevista. No, más bien gracias, Cris. Y sí, me presento, mi nombre es Anita y soy miembro de APAC desde hace 2 añitos. Me integré en el 2020. Pero ya llevo laborando en lo que es la asociación desde el 2018. Entonces ha sido una linda experiencia haber llegado aquí a trabajar con este equipo que es súper dinámico, muy incluyente y sobre todo educativo para tanto jóvenes y demás personas. Bien, bueno, Toki, Anita, cuéntenos sobre la productora. Bueno, la idea de la productora ya también es varios años, ¿no? Yo diría desde el inicio, pero nos llevó por otro lado, ¿no? Al seguir haciendo Bajo Mismo Sol, siempre hemos estado como muy distraídos en esto, pero siempre estuvo la idea de la productora. La productora nace desde el principio. Ahora ya la tenemos con logo y también con servicios. Hacemos videos musicales, streamings, circuitos cerrados. También alquilamos sets para croma, para todas estas cosas. Y bueno, en un par de años yo diría que ya tendríamos todo conformado para poder dar un servicio mucho mejor, ¿no? Y tener un referente a nivel de Imbabura. Bien, algunos trabajos que ustedes ya hayan hecho como productora, quisiéramos que nos cuenten. Ya, como productora hemos trabajado con algunas instituciones, ¿no? Yo realmente, como tantas cosas que he hecho, no tengo muy en mente cuáles son. Las voy a pasar a Anita para que nos diga con qué empresas hemos trabajado. Bien, y ahorita estamos viendo precisamente unos videoclips. Sí. Cuéntenos de qué se trata, quiénes han sido justamente pues, esos clientes. Estos videos ya los realizaron a inicios acá de la asociación Isitoki. Bueno, estos videos los hicimos por Borbón y por San Lorenzo, ¿no? Conjuntamente con Ati Maldonado, que era con quien trabajamos en ese tiempo. Aquí están los hermanos Ascanta. Fue una bonita experiencia. Tuvimos bastantes, creo que millones de visitas con los videos musicales. Eso también nos hizo como pensar en hacer la productora, ¿no? Acá este video que somos de Pachaguillén llegó como a los 4 millones de visitas, ¿no? Es algo que no usualmente tiene la gente acá en videos musicales dentro de Ecuador. Y hemos sido como un hito en esa cuestión. Siempre tratando de hacer que sea algo diferente, ¿no? Que no sea lo mismo que hacen los demás. Y ustedes como al hacer estos videoclips, cuéntanos así brevemente, Toki, ¿cómo es ese proceso? ¿Ustedes les incluyen a los artistas, les dicen, ese es el guión, qué les parece? Cuéntenos. Bueno, yo te diría desde mi punto de vista de los videos que yo he hecho, siempre me ha parecido que no es bonito un video musical cuando los músicos están sentados tocando y tomas aparte, ¿no? Entonces yo sí me dediqué a hacer un guión, ¿no? Uno de los guiones que más me gustó hacer es el de los Chayanek, ¿no? Arrepentir. Y este guión yo lo pensé realmente para que la gente lo disfrute y que los músicos no estén tocando, sino que sean parte de la actuación. Y en este video, por ejemplo, yo lo que hice hacer es que los actores sean los músicos, que haya esta participación, y dentro del video musical mismo, en los actores estén algo de tocar, ¿no? En una toma de barrido se les ve, y tuvimos mucha audiencia, les gustó, y ese tipo de videos hemos seguido haciendo. Últimamente hemos hecho videos que tienen mucho más efectos visuales, porque también ahí hay una competencia, ¿no? Aquí en Imbabura, que hay mucha competencia,
que necesitamos realmente hacer algo que no puedan hacer los demás. Para mi forma de ver, seguir aumentando, pero eso también ocasiona un presupuesto más alto. Bien, y en cuanto a costos, pues, ¿son accesibles? Cuéntanos. Yo creo que acá, como en Imbabura, es bastante accesible. Un video musical en Quito estamos hablando alrededor de unos $1,000 por lo menos, ¿no? Aquí en Imbabura nosotros hemos puesto como un tope de $300. Pero sí es duro. Aquí en Imbabura es bastante duro. La gente no está todavía acostumbrada a esta cuestión y se es reacia a hacer. Bien, bueno, usted si está pensando en grabar un videoclip, pues ya sabe que tenemos aquí la productora de APAC para hacerlo. Anita, cuéntenos, ¿cuáles han sido los clientes de la productora? ¿Qué otros servicios brinda la productora? ¿Qué otros productos también se han hecho ya? Otros productos que la productora está realizando y ha realizado durante este tiempo, en el tiempo que yo he estado aquí también laborando, voy a salirme de ahí, ¿no? La asociación forma Bajo Mismo Sol, forma la productora y también forma APAC TV, que es el medio de comunicación en el que estamos ahorita. Entonces, como medio de comunicación, brinda también, trata de buscar brindar otro servicio también, justamente que estamos ahorita en tiempos de campaña, no modo de anécdota. Recuerdo que no sé si fue hace 2 años, bueno, justo cuando estuvimos en tiempos de campaña en el periodo anterior, recuerdo que igual con APAC TV salíamos a brindar este servicio de spots publicitarios para las campañas, de micro videos también, anunciando su negocio. Visitábamos incluso a los que hacían sus campañas políticas. Y ahorita en pantalla también podemos ver a uno de nuestros clientes, que fue Hannah Shoes. Este es el CISA. Ah, ya. El CISA también, sí. Fueron algunos de las personas otavaleñas, negocios otavaleños, que requirieron nuestros servicios. Recuerdo que fuimos también a Ibarra, a modo de anécdota también, cuando yo recién me relacioné en este ámbito de vender, porque no es fácil vender. Recuerdo que con Toki salíamos, presentábamos la propuesta y decíamos, bueno, no nos van a reconocer el valor justo que se merece por realizar este producto, pero prioricemos en complacer al cliente. Y viajábamos así Cotacachi, San Clemente, para producirles algo bonito y eso ha sido laja para mí, esta experiencia. Chévere. Como empresas, yo creo que también ha habido fundaciones con las que hemos hecho trabajo, ¿no? Como CARE Internacional, CARE Ecuador, Fundación Esquel también, FOSI también, y EDECA, UNICEF. Hubo bastantes. No solamente nos hemos dedicado a ir a negocios, sino con empresas o fundaciones. Bien, gracias por entregarse también y hacer un trabajo lindo. Bueno, vamos en este momento a mirar unos mensajes. Ilumán, Radio Ilumán, ¿no? APAC TV Mashikuna nos dice. Sumaguata Capaica Caripachic. Sumaguata Taita, Charipainchik, pero yo igual también estoy mal con la vista. Desde ya. Apreciados colegas, felicitaciones por todo el trabajo que desarrollan, éxitos y mucha fortaleza. Cuyayay, Quichua, Runacuna, ¿no? Cuyayay. Cuyayay. Fanny Conejo nos dice felicitaciones a APAC en su aniversario. Sigan adelante fortaleciendo la identidad de nuestros pueblos. Nieves Cachihuango nos dice un inmenso abrazo a APAC, sigo su trabajo en imágenes y siempre admirándoles, gracias. Dervis Mashi Coloma, muchos saludos Dervis, nos dice saludos y felicidades compañeros y gracias por ser como son y estar en el mejor de los sitiales dentro de la comunicación comunitaria, maestros. Jessy Walsaqui Flores nos dice feliz aniversario APAC, sigan adelante fortaleciendo la diversidad cultural que existe en nuestro lindo país del Ecuador.
Ernesto Cabrera nos dice felicitaciones a APAC, a este medio informativo que es lucha del pueblo. Mi pregunta sería, ¿qué visión está trazada con el enfoque Mindalae hacia el futuro? Una vez más, felicitaciones. Toy nos dice saludos a todas y todos quienes conforman la asociación. Estos han sido muchos años de trabajo y mucho aprendizaje. Gracias APAC por permitirnos participar en los procesos de investigación y de revitalización de la cultura quichua y de otros pueblos de la zona 1 del Ecuador. Un fuerte abrazo a todos y todas. Patti Vinoesa, felicitaciones, saludos desde Nueva York, me encanta ver APAC, me mantienen informada de noticias de la Yacta. Esos han sido los mensajes. Toki, querías responder la pregunta que nos hicieron. Sí, respecto a lo del Mindalae, nosotros sí tenemos algo para el futuro y de todas las entrevistas que tuvimos del documental, vamos a hacer algo más y van a salir la gente que no salió, las vamos a hacer. Es una nueva serie que todavía está en veremos, pero sí la vamos a hacer. Bien. También comentarles, ¿no?, de la productora, a llamarles a todos, que a los que quieran ser parte de nuestros servicios, se comuniquen a nuestros teléfonos, que pueden contar con nosotros. También hacemos fotografía, hacemos diseño y pues estamos para servirles. Bien, gracias, infinitas gracias. A esto también acotarles que nos sigan en nuestras redes sociales. Bien, es cierto, en este año nos hackearon, nos bloquearon nuestras cuentas tanto en Facebook como en YouTube. Entonces ya estamos con nuestra cuenta en YouTube, APAC Otavalo, así que búsquennos, síganos, comenten. Muchos de los videos están ya ahí colgados y va a haber un nuevo material que va a ir subiendo acá en la cuenta de YouTube. Bien. Yo quería acotar un poquito, es que también nuestro canal, como dijo Anita, el canal de APAC Otavalo fue hackeado. Nos costó casi 5 meses de estar en reuniones, en estar en disputas con los de YouTube. Lo recuperamos, ¿no? Y quisiera pedirles a los que nos seguían que ahora nos ayuden también nuevamente suscribiéndose, activando la campanita, porque el algoritmo de YouTube no hace que sea más visible. Y ahora que vamos a empezar con una nueva temporada, pues recordarles a todos los que nos siguen, ¿no?, que nos ayuden con eso. Claro que sí. ¿Puedo seguir? Yo también tenía, antes de que se me pase y se me olvide, tanto la productora como la asociación también está recibiendo pasantes, así que pasantes y voluntarios. Entonces nosotros con las manos abiertas por recibirlos. Nos escriben a nuestro número que aparece ahí en nuestras redes, ¿no es cierto? Y nosotros agendamos una cita, entrevista, y bienvenidos sean a formar parte del equipo de APAC. Anita, Toki, muchas gracias por habernos compartido su experiencia y su sentir al ser pues miembros de APAC y realizar este lindo trabajo con enfoque intercultural. Muchas gracias. Vamos a pasar en estos momentos a la cuarta parte de pues esta tulpa especial. Gracias a todos por acompañarnos. Vamos a unos anuncios publicitarios. Ya regresamos, no se despegue de nuestra sintonía. Yo me llamo Luceti Rosalía Mejía Chirimía. Vengo de la comunidad Santa Rosa de los Épera. Yo me identifico como eperana siapidana del Ecuador porque mis padres y mi madre vienen de la nacionalidad épera, sia. En el censo 2022 yo me identifico como eperana siapidana.
Bien, estamos en esta tulpa especial por el aniversario número 13 de Vida Jurídica de APAC. Usted está viendo este programa por nuestro fanpage de APAC TV y también por 5 Sentidos. Bien, y estamos aquí con Diego Chamorro, con Narciso Conejo y también con Edison Muenala. Son miembros de APAC, han trabajado en diferentes proyectos aquí con APAC y hoy nos van a contar también sobre un tema importante, ¿no? Al haber transcurrido ya, haber caminado dentro de la producción audiovisual, haber realizado un trabajo importante y que ha sido de reivindicación para cada uno de los miembros, pues ustedes en algún momento pensaron en constituirse como un medio de comunicación, en tener una frecuencia. Cuéntenos qué pasó, qué sucedió, dieron este paso, cuéntenos. Bueno, realmente uno de nuestros grandes objetivos ha sido pensar en tener nuestra propia frecuencia, ¿no? Hemos hablado con todo el equipo, con Toki, aquí con Edison, siempre hemos estado un poco conversando, porque como César contaba, ¿no?, las dificultades que teníamos de trasladarnos en ese entonces a dejar los productos de manera gratuita, produciendo el trabajo y todo, y encima teníamos peros todavía, ¿no? Entonces, y por otro lado también limitaciones de que teníamos que nuestros productos debían pasar por un filtro filtros de calidad, de contenido, de todo, comprensibles de cierta manera, ¿no? Entonces, de todas maneras, por esas razones y por otras también, siempre hemos estado buscando la posibilidad de tener un canal propio, una frecuencia propia, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, en época de Correa, ¿no es cierto?, se abrió, creo que el primer concurso de frecuencias, ¿no? Supuestamente era para democratizar las frecuencias, que así debería ser, pero en la práctica, pues, históricamente conocemos que todo estaba muy amarrado, y pasamos, ¿no?, las fases, y se quedó en Cordicom, que nunca nos dijeron ningún motivo, o sea, pasamos todos los filtros, pero en Cordicom, que tenía que decir ya el veredicto, no nos dijeron ni por qué no, o sea, se quedó ahí, y nosotros pues nos quedamos ahí con todo lo que habíamos cumplido, ¿no?, con toda esa incertidumbre de qué mismo pasó. Pero de todas maneras, perdón, de todas maneras, pues, no podíamos quedarnos así nomás de manos cruzadas, por eso que últimamente, como los medios digitales cada vez han ido tomando más fuerza, entonces hemos también conversado sobre esa posibilidad de ir posicionando, por suerte, nuestro trabajo y nuestra credibilidad en la gente, no digo en todos, pero sí en mucha gente, en muchos seguidores nuestros, pues nos hemos posicionado a través del programa, a través de nuestros productos. Entonces hemos dicho, aprovechemos esa fortaleza también para ver cómo podemos ir también posicionando a través de un canal digital, y eso creo que vamos por buen camino, y esperemos que ojalá que algún rato nos hemos dejado a un lado mismo, ¿no?, el proyecto, ojalá que algún rato, paralelo al canal digital, podamos realmente poder contar también con un canal convencional. Entonces, en ese sentido, pues, se realizó, se presentó todas las propuestas, todos los proyectos, supuestamente estaban bien hechos técnicamente. Se invirtió tiempo, dinero, esfuerzo. Sí, y prácticamente en Cordicom, que tenía que dar la última palabra, se quedó. Perdón, entonces, realmente hasta ahora nos queda todavía esta incertidumbre. Ese sinsabor, ¿no? Sí, entonces. Y quizá algún equipo, tuvo la frecuencia, o sea, es decir, otros concursantes lograron obtener la frecuencia. Bueno, de televisión no muchos, como que había mucha corrupción también dentro de eso, porque habían, no sé si eran rumores o verdad, si era cierto, de que incluso habían instituciones o personas que lograron la frecuencia,
pero a la final estaban retirando nuevamente. Entonces, en televisión nosotros al menos no teníamos competencia, simplemente podíamos pasar, pero no sé cuáles fueron las razones para que no hayamos logrado ese objetivo. Entonces, eso fue un poco lo que podría contar con respecto a ese mal sabor, como decía, de que habíamos hecho el esfuerzo de poder participar, de poder sacar realmente, alcanzar el objetivo, ¿no? Y bueno, ahora estaríamos haciendo muchas cosas más. Bien, Edison, quizá pues con este reto, ¿no? o con este impedimento, ¿qué provocó eso en ustedes? ¿Fue un bajón para, digamos, para quedarnos quietos? ¿O qué fue lo que provocó en ustedes esta situación? Hace rato tú, Narciso, pues nos contaba y tú movías la cabeza así como con un poquito de indignación, acordándote pues de esa etapa, ¿no? Que también es difícil porque quizá el derecho a la comunicación de los pueblos y de las nacionalidades no se está cumpliendo. Sí, así es. Muy buenas noches con todos quienes nos están siguiendo a través de esta señal que es APAC TV. Y bueno, un poquito para cambiar lo que es en lo que ha venido trabajando APAC por el fortalecimiento de la lengua, también voy a dialogar un poquito respondiendo a tu pregunta, ¿no? Somak tutago tacharipangichi tukuya mashiukuna imashina parka kaipi mashinarciso ñukanchika ari participa parkanchina chukay concurso de frecuencia pi yaki kaparka na imagupipas ñukanchita ñaktin hasta oñapama ritawsha parkanchi na frecuencia tapchari parkanchi, pero chaymanta nishpapas na kidarkanchichu chaypilla ñukanchika ni parkanchi tecnología tian kay Facebook kuna tian internet kunapas tian suk ventana tapaskasunchi, suk punguna tapaskasunchi y kashnamanda miña Facebook tap kay fangaguan kiraparkanchi kay APAC TV nishkamana nachu kay concurso de frecuencia kaparka 2016 pi 2017 kama kaparka, pero chay piña golpi bicharerka ormarka y 2018 piña casi kallari watakunapi APAC TV kallari parkanchi shukta yaripani chashata justo ña ministikunatapi randina parkanchi mixers de sonido, mixers de audio chashnaripanchi, de video nipanchi chashnagunatapi ministikunata randishpa kanak parkanchi y nacharispapas frecuencia tapacha Facebook pi wangurirkanchi shinjarkanchi kaypi machinarisukunawanllata shukshuk mashikunawanllata y APAC TV ta ñawpama llukchirkanchi. Es decir que con el inicio de APAC TV dimos como un salto, ¿no?, a querer ya mostrar nosotros mismos nuestro propio contenido, y a través de esta ventana también, si otras personas querían participar dentro de nosotros con APAC TV también, o dentro del programa Bajo Mismo Sol también, abríamos una ventana más para no limitarnos a solo el hecho de querer una frecuencia y que la frecuencia esté en una pared, ¿no?, que eso no nos limita a poder seguir avanzando. Es por eso que justo como estamos ahora, ¿no?, estamos con APAC TV, que es una señal, como bien decía, es desde 2018, un medio de comunicación digital a través de Facebook, que cuenta con hoy actualmente, con todo el esfuerzo que se ha hecho conjuntamente con todos los miembros y otras personas que han venido participando dentro de este proceso, con más de 100,000 seguidores, ¿no? Eso ha sido lo que te puedo mencionar. Bien, gracias, Eduardo. Diego, estamos en este mundo digital, ¿no? APAC TV pues dio este salto a la parte digital para mostrar diferentes productos también, para mostrar también los diferentes programas que han permitido que pues se valore el quichua, que se valore las diferentes lenguas ancestrales, y pues en ese esfuerzo te has unido tú también con Rimari. Cuéntanos sobre Rimari. Kallaripika alitutata nishpa chachipani tukuya kaypi ñukanchita kati riku mashikunata. Saludos cordiales a todos quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. Y un poco respondiendo a la pregunta, ¿no?, acerca de la producción que viene realizando APAC TV, me siento muy contento de formar parte de este equipo. Como bien dice, específicamente al crear Rimari, pues no lo dude más. Yo tengo como lengua materna el quichua,
y entonces pues qué mejor opción para poder dar a conocer lo que uno tiene por dentro pues al resto de quienes pertenecen a mi cultura, ¿no? Entonces en ese sentido pues Rimari busca el objetivo de fortalecer lo que es la lengua quichua, ¿no? Muchos términos que con el pasar del tiempo ha venido tal vez perdiéndose, ¿sí? Y queremos que se vuelva a visualizar, a escuchar y a utilizar, obviamente sean por personas de nuestra cultura quichua y también por personas externas a nuestra cultura. El quichua tiene que ser también una lengua de interrelación cultural en nuestro país. Entonces, en ese sentido, se ha intentado investigar o buscar algunos términos, ¿sí? Recabar información de tal vez de las personas adultas mayores que de pronto utilizaban anteriormente algunos términos y que actualmente ya no se los está utilizando, y volver digamos, a darlas a conocer a la juventud, a la niñez, para que ellos también puedan conocer en qué contextos, en qué momento podrían utilizar, inclusive si de pronto a manera de broma dentro del contexto de un diálogo en castellano, también se puede ir incluyendo términos quichuas. Entonces, de alguna manera eso fortalece una verdadera interculturalidad. Así es, nosotros confluimos entre pues diferentes culturas y pues estamos pues ansiosos, yo creo que de aprender. A mí me llama mucho la atención la lengua quichua, entonces pues es ese compromiso también, ¿no? de pues confluir de manera respetuosa entre diferentes culturas y sentirnos realmente orgullosos de nuestros ancestros. Edison, quisiéramos que tú hagas pues el anuncio a nuestros fieles televidentes de la temporada número 18 de Bajo un Mismo Sol. Sí, con gusto y agrado lo digo. Esta es la tercera etapa del proyecto Bajo un Mismo Sol en todos estos tiempos, que es a partir desde el 2006 hasta la actualidad. En este año se va a estrenar lo que es la temporada 18 del programa Bajo un Mismo Sol. Esto va a ser transmitido a través de canal TVN, con el que tengo conocimiento actualmente. Está ya firmado el convenio que se va a transmitir a través de ese canal. También se está viendo convenios con canales de Sucumbíos y Esmeraldas también, que siempre hemos buscado esas puertas, ¿no? Para que se visibilice el programa Bajo un Mismo Sol. Como trabajamos en toda la zona 1, entonces queremos que se visibilice por todos los lados también. También lo vamos a enviar por TVMIC, que es de Cotopaxi me parece. Entonces estará en esas ventanas y todavía seguimos buscando más ventanas. Si de pronto algún medio de comunicación también está interesado en que el programa Bajo un Mismo Sol salga a través de sus canales de televisión, estamos abiertas para firmar convenios y que nuestro producto se visibilice, se viralice dentro de todos los medios de comunicación. Esta es la temporada 18 que vamos a lanzar, y como bien decías, ya son más de 450 capítulos, reportajes que diga, y justo esta temporada va a salir con unos, son 10 capítulos, por cada capítulo son 4 reportajes, 40 reportajes que van a ser visibles tanto de la costa, de la Amazonía, Pueblo Aguá, Pueblo Épera, Chachi, Cofán, Shuar. Entonces, una diversidad que es lo bonito que queremos mostrar, ¿no? Bien, y este sábado ya sale al aire Bajo un Mismo Sol en su temporada número 18, así que usted quédese atento por nuestras redes sociales. Le contaremos a qué hora será el lanzamiento de Bajo un Mismo Sol. Y en este momento pues queremos mostrarles a todos ustedes un video especial que hemos preparado. Aili, imata charingi muyukunata. Kayka hambi moyomi, zambo manda yoshishka. Iñukanchi cuerpokunata hambiringapas sirvi. Kay hambi yakukuta himamita. Ñaw papachakunamandami tukuy runa llaqtakunapi hatun yachaykunata apamusqanchik. Kay hatun yachaykunata riqsipay kay mushuq Bajo un Mismo Sol rikuchik.
Dejen nomás que esté así, pues. Dejen nomás que esté así. Solo nos den la espalda a la cámara principal. A ver. Amigos, amigas, les informamos que estamos aquí hechos locos porque vamos a hacer un brindis, ¿no, Cristina? Así es, Edison. Estamos pues aquí en Minga. En estos momentos para contarles a todos ustedes que estamos felices de hacer comunicación aquí con estas personas valiosas, y pues vamos a leer en estos momentos un mensaje, me dice nuestro productor. Ernesto Cabrera dice: me gustaría participar en alguna ideología desde mi identidad Cayambi. Bienvenido, va a ser bienvenido, Ernesto. Que se comunique por internet. Sí, así es, a todos quienes deseen participar con este hermoso proyecto que es de la Asociación de Productores Audiovisuales Quichuas. Tienen nuestra red, más que todo en APAC TV, están los números de contacto y pueden comunicarse con nosotros. Bienvenidos a todos quienes se quieran sumar. Sol Sa dice: felicitaciones a todos los miembros de APAC, deseándoles grandes éxitos a todos ustedes. Muchas gracias. Manuel Chancoso nos dice: muchas felicitaciones, saludos desde Chicago. Saludos. Ulpiano García Cobos nos dice: un abrazo enorme desde Cotacachi a nuestros amigos de APAC al celebrar el 13º aniversario de vida jurídica. Esperamos que todo ese trabajo tesonero y responsable sea reconocido por todo el mundo y que festejemos muchos aniversarios más juntos. Muchas gracias, licenciado Ulpiano García. Edison Amaguaña nos dice: felicitaciones a APAC TV, a este medio de comunicación comunitario. Dan información en Yactapi, noticias y culturales de los pueblos originarios. Luis Tavi nos dice: felicidades amigos de APAC, sigan con ese mismo entusiasmo de siempre. Somos fans. Pilas a las prácticas. Darwin Vinicio Invaquingo dice: un saludo fraterno a todos los que conforman APAC TV. Saludos al compa Toki y Samia. Ahí están con su hinchada. Sí, vamos a ir a la pesca deportiva algún día, compa. Jessy Walsaqui Flores nos dice: feliz aniversario APAC, sigan adelante fortaleciendo la diversidad cultural que existe en nuestro lindo país del Ecuador. Así es. Gabriela de la Cruz dice: felicidades, continúen así siempre, bendiciones y feliz aniversario. Gracias. Muchas gracias. Oscar Santillán nos dice: mi más profundo augurio en este su aniversario, una labor impresionante con la temática de revitalización cultural. Felicidades a todos. Muchas gracias, Oscar. Paisito. Maritza Yamberla dice: éxitos en todo, saludos a mi cuñado Mario Conejo Cotacachi, excelentes personas. Ahí estamos con los fans y seguidores de cada uno de nuestros compañeros. Para que conste que sí está aquí. Bueno, y en interno que pues me habla y le escucho por aquí por el apuntador a mi productor, pues también agradecerle porque pues este programa se desarrolló con el entusiasmo de Kevin Zúñiga, vamos a ver que ya viene a unirse con nosotros también Giovanni, que se integró hace poquito a esta familia de APAC TV. También yo estuve aquí desde los 12 años, un tiempito pues me perdí, pero he retornado. La hija pródiga regresó. Así es, y pues bueno, esto es APAC TV. Un comentario más. Javier Escobar dice: si necesitan algún escenógrafo, estoy a las órdenes, dice. Javier Escobar, muchas gracias, compañero, que nos ha apoyado siempre. Si ustedes ven acá las instalaciones, ¿qué se dice? La estructura metálica para el set de APAC TV, le debemos a Javier. Muchas gracias, un abrazote. Y de la 7ª temporada también. Bien, y bueno, ¿alguien de ustedes quería hacer el brindis? Sí, hay unas declaraciones muy importantes. Bueno, quería hacer mención de algunos compañeros que realmente hicieron un aporte muy importante para el crecimiento de APAC, ¿no? Mencionaré a Toa Maldonado, Liliana Conterón, nuestra compañera, ¿no?
Juan Carlos Granda, Diana Ascanta, nuestra compañera presentadora también fue, Paola Ruiz, Elvis Chiza, Diego Cabascango, Jumandi Rojas, Elvis Cabascango, Ati Maldonado, Daisy Saranzig, Cintia Muenala, Jimena Encalada, Giovanni Sánchez, Javier Isa. Nuestro compañero que también nos acompaña en esta temporada es Kevin Zúñiga, Rafael Pérez. Y Francisco Maldonado, Ali Lema, que son los encargados de poner la banda sonora, ¿no? También está Dervis Coloma, y un especial agradecimiento a todos los que nos han enviado estos saludos, y muchísimas gracias, ¿no? De verdad a todos en varios países que nos ven, y no olviden suscribirse también para que esta comunidad pues siga creciendo. Y algo más, que alguien quiere mandar un saludito. Yo quiero también hacer recordatorio que, por ejemplo, en el Minalán nos ayudó Gina Maldonado, que fue alguien que nos inició, digamos, en esta cuestión de hacer documentales. Y a Toa Maldonado, que siempre nos apoya. Disculparás que no siempre te ponemos en los créditos porque en los apuros, ¿no? Pero a veces se les olvida. Reconocida en todo. ¿Alguien más? Uno más. No solo estamos dando nombres, sí, pero esperamos 1000 disculpas a todos quienes se nos escapan, porque dentro de este proceso, en todos estos años, ha habido una infinidad de personas que han pasado por aquí, han aprendido, también pasantes no solo nacionales, sino extranjeros también, que han formado parte de esta familia y que todavía seguimos en comunicación. A todos quienes han formado parte de esta familia y quienes estamos aquí también, muchas gracias por ser parte de APAC. Esperamos que nos sigamos uniendo más. Ya voy a llorar, ya me va a dar melancolía. Antes de llorar, le paso mejor. ¿Usted quiere decir algo? A ver. Sí, tal vez sí le recordarán, es a mi mamá también. Saluditos a mi mamá, María Rosa Traves, que ella también hizo un aporte, pese a sus limitaciones de no saber leer, pero hizo un buen aporte, ¿cierto, Samia? Sí, hay que reconocerle que la señora Rosa Traves ha sido muy colaboradora. Si ustedes buscan en la lista de reproducción de APAC Otavalo, ahí van a encontrar la actriz de varias cápsulas educomunicativas sobre la lengua quichua, sobre manejar el uso de las redes sociales, ¿no es cierto? Ella ha estado ahí, le agradecemos y le mandamos un gran abrazo. Y yo quiero también mandar saludos y agradecer mucho a la señora Jean Smith y al señor David Thames, profesores de la Universidad de Northeastern. Ellos con sus estudiantes a cargo han venido varios años acá a APAC a hacer pasantías, han querido aprender de nosotros y nosotros hemos aprendido de ustedes y nos están viendo. Muchas gracias por confiar en nosotros y valorar el trabajo que estamos haciendo, inclusive más que la gente de acá mismo, ¿no? De los medios de comunicación me refiero. Quiero agradecer personalmente y en nombre de todos nosotros a Luz María Ruiz y a Luis Maldonado, mi papá. Yo también voy a llorar porque nos han facilitado, nos han ayudado mucho para que APAC tenga una sede, tenga un lugar donde desarrollarse. Han tenido mucha paciencia, mucha generosidad con todos nosotros, nos han soportado, ¿no? Muchas, corre por aquí, por allá, y siempre han tenido esa paciencia. ¿Alguien más que quiera dar? Bueno, creo que, no sé si estamos terminando, pero no solo como contarles diciendo que como APAC no se queda quieto, estamos preparando lo que es una plataforma web para lo que es el medio de comunicación APAC TV y también una aplicación para los celulares. Entonces, para estar más cerca de ustedes, muy pronto, espérenlo. Y nada más de mi parte, bueno, de mi parte sí me voy despidiendo. Recordarles, darle me gusta a la página de APAC TV, también estamos en Facebook como Bajo un Mismo Sol. También al TikTok estamos como APAC TV, también tenemos página en Instagram, creo que estamos en Twitter, en todas las redes YouTube sociales también, entonces por ahí váyanos buscando, así que con ustedes vamos creciendo.
Bien, un ligero mensaje que quizás sabemos que sus últimas Nelly, palabras. Nelly y Diego quieren unirse también. Narciso. Bueno, yo igual quiero agradecer a todos quienes de alguna manera con su conocimiento, sus palabras en las entrevistas han estado también compartiendo sus conocimientos, ¿no? Sus saberes, y no solamente a nosotros, sino también a todos, ¿no? A todos quienes nos ven a través de los reportajes, también amigos, amigas, compañeros, compañeras, mi esposa, mi hijo también en algunos productos también han estado presentes ayudándonos. Sí, a todos gracias. Diego. Diego, sus últimas palabras. A la esposita. De igual manera, enviar saludos cordiales a todo el cantón Cotacachi. Yo soy de nacimiento de la comunidad San Martín, pero actualmente vivo en La Calera, son comunidades vecinas. Entonces, a toda la población del cantón, a todos quienes me conocen, igual que han brindado el apoyo necesario para poder dar mi granito de arena en todas las actividades que como equipo de APAC pues se viene realizando. Saludos a todos, en especial a mi esposa que seguramente me está viendo. Nelly, agradezca a su mamá y a su hermana, por favor. Sí, un gran agradecimiento le doy a mi mamá, que también me ha ayudado, porque de ella supe varias maneras de preparar los alimentos que yo ni tenía idea. A mi hermana también, porque me ha apoyado, también ayudando incluso en algunos guiones, guiándome también. Y a mi abuelito, que la verdad no sabía que tuvieran tantos conocimientos. Solo uno cuando se va y se junta con ellos, ya uno también ve que ellos han tenido gran sabiduría para hacer las cosas también. Y gracias a todos los compañeros que están aquí por permitirme ser parte de ustedes también. Y espero seguir haciendo más y más trabajos con ustedes, más y más proyectos. Gracias. Mario. Don Mario. A la esposita. Chuta, ahora me toca. Sí, bueno, primero quisiera saludarles a la gente que nos miran, nos siguen. Yo creo que este trabajo se debe por ellos, porque de una u otra forma nosotros tenemos que brindar un trabajo para hacer conocer lo que es los pueblos. Entonces, en ese sentido, para mí un saludo a todos los que nos siguen por este medio. También un saludo especial a la familia, mi esposa, mis hijos, mis hijas. Yo creo que esto es importante, que la familia APAC siga adelante con este trabajo, porque los pueblos merecemos también mantener una comunicación alternativa, y este es un espacio en donde se puede realizar esto. Así es que felicitaciones, felicitarnos entre nosotros también, y felicitaciones a la directiva que siempre nos permite seguir adelante también. Muchas gracias. Acá la Anita también. Anita. Ya son realmente ya las últimas palabras. Igualmente agradecer a todos y cada una de las personas que nos están mirando y nos vayan a seguir dentro de nuestras redes. Nada más que agradecerles y pedirles de favor que compartan, que nos ayuden también a crecer en la familia de APAC TV. Y también sí, agradecer a mi familia que muchas veces me apoya para poder estar acá. Quisiera también enviar un saludo especial para allá al pueblo Quichuimantá, que también está presente. Yo también pertenezco al pueblo Quichuimantá. Muchas gracias por haberme permitido haber tenido esta oportunidad de formar parte de APAC. Y hacerles una invitación para todos aquellos que quieran hacer pasantías y voluntariados acá. Necesitamos gente que nos quiera brindar esa manito y también aprender, pues, eso de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya. Una última petición. Vamos a pedirles, solicitarles de manera comedida a los dos técnicos que quedan tras cámara, para que también les conozcan un ratito y que vengan con su vasito de vino para brindar juntos y
y terminar esta transmisión. Muchas gracias a todos ustedes que nos están viendo por acompañarnos. Hemos estado casi 2 horas de transmisión y no les hemos contado mucho. Hay muchísimas más cosas y si quieren saber, escriban ahí, dejen los comentarios. Tal vez haya un segundo capítulo, un segundo especial, cuando vayamos a inaugurar la plataforma que les han estado anunciando. Esta plataforma tiene el objetivo de que sea la central de todas las redes sociales que maneja APAC. Y también vamos a proporcionarles una aplicación para celular, de tal forma que ustedes ya muy rápido no tengan que estar buscando en las redes, sino que solo entran en su celular a la aplicación y ¡pum!, están directo en las redes, ¿no? Bueno, entonces ahí estamos. Miren más, están Kevin y Giovanni, los 2 últimos compañeros que están acompañándonos. Muchas gracias, compás, compañeras y compañeros. Un saludo a toda la gente que nos ha estado viendo y acompañando en esta transmisión en vivo. Este es un día muy especial para APAC y para todos los que formamos parte de esta familia, ¿no? Yo quisiera agradecer a APAC porque en lo personal mi vida profesional la inicié aquí. He aprendido mucho, he crecido bastante también personalmente y también profesionalmente, así que infinitamente agradecido por permitirme, ¿no?, iniciar este camino de la comunicación y especialmente la comunicación comunitaria. Yo veo que este es mi camino, no es mi vida. La comunicación comunitaria a mí me ha permitido conocer muchas luchas sociales, entre ellas la lucha por la defensa de los territorios que están amenazados por el extractivismo. Ustedes saben que yo siempre estoy andando de un lado al otro. En el peligro. Entonces, fue precisamente por APAC que conocí este camino, así que para mí APAC es algo, es una parte muy especial en mi vida, así que gracias. Solo puedo decir eso, compas, y felicitarles en este año más de vida jurídica. Sí, es una fecha muy especial. Es una celebración muy especial, así que me siento parte de esta celebración, ¿ya? Eso, compas. Mi nombre es Kevin Zúñiga, no me presenté. Gracias, ¿no? Y le doy paso a Giovanni, también compañero de aquí de APAC. Bueno, un saludo de la misma manera para todos los que nos están viendo por Facebook y por, todas las comparticiones que han realizado. Mi nombre es Giovanni Sánchez, aquí les apoyo en APAC, además de las redes sociales, con, varias cosas como siempre se realiza aquí. Creo que este es un equipo muy multidisciplinario, estamos en una cosa, estamos en otra, y pues al igual que el resto, me sumo a felicitar a APAC por este aniversario, por otro año más que está atravesando, que siga cumpliendo muchos años más. Por otro lado, recalcar que, así como ya menciona Kevin, creo que también he podido seguir el trabajo de APAC desde hace muchos años. Aquí conocí igual a Gina Maldonado, que ya la han mencionado varias veces. Se hicieron varios trabajos en Cotacachi, no he estado tanto en APAC como ya pudieron mencionar, es desde hace poco ya que apoyo aquí, digamos en la parte técnica también, pero sí puedo decirles que aquí se trabaja bastante y se piensa mucho en términos de fortalecer y revitalizar la cultura y otros aspectos comunitarios, más bien que nos sigan siguiendo, que puedan ayudarnos también compartiendo las cosas que hacemos, porque de esa manera podemos seguir llegando a más personas y que el contenido crezca y que no se quede ahí. Más bien a todo el equipo de APAC, a los miembros, gracias por permitirme ser parte de este equipo, de esta familia, y felicidades. Felicidades. Sí. Salud. Finalmente acompáñenos en el brindis. Usted también desde casa. Salud, feliz. Salud. 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 Salud.
Salud por allá. Salud. Mucho entusiasmo. Salud. Salud. Con todos y todas. Salud en casa también. Festeje con nosotros esta alegría. Saludos a todos. Salud. Bien, esta ha sido nuestra tulpa especial. Muy lindo pues abrigarnos con el cariño que recibimos de parte de todos ustedes por esa fiel sintonía, y también gracias a todos y cada uno de ustedes que conforman APAC. Hasta la próxima. Mi nombre es Cristina Ortega y para mí un enorme placer estar aquí. Nos vemos, hasta la próxima. Nos vemos. Mañana en la tulpa. Suscríbanse. Suscríbanse, no se les olvide.